La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La falta de vivienda hace aún más visible la brecha social. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos. En la televisión sí se muestran las luchas y los dramas que pasan aquellos que quieren conseguir una vivienda digna. He tenido la oportunidad de ver programas sobre la problemática de los ocupas y de las personas que se apropian de un espacio que está aparentemente desocupado, que está abandonado por no contar con una vivienda fija. La verdad es que conecto más y me parece un poco más amable mostrar esta problemática a través de la ficción, porque constantemente vemos en las noticias y en documentales cómo se trata esto y muchas veces no conectamos a profundidad o no sentimos realmente lo doloroso o lo perjudicial que puede ser para una familia, por ejemplo, afrontar esta situación. Sí, hace un tiempo vi una película, era La estrategia del caracol, que trataba pues más o menos ese tema. En noticieros también dicen parte de esa problemática que hay acá. Y recientemente vi una serie que era Mi casa es tu casa, que pues lo vuelve a uno como a la realidad de lo que uno vive acá en estratos 1 y 2. Uno tiene que tener un trabajo estable para que le aprueben un crédito para poder así hacerse a su casa. Y hay mucha gente que no lo logra, o sea, porque se queda sin el empleo, porque hay otras cosas que no lo pueden o no lo dejan seguir adelante a uno con ese sueño que tenemos muchos. Yo lo logré gracias a Dios y tengo mi casa por medio de un subsidio, de un préstamo y todo. Y ya somos propietarios. En la serie Tu casa es mi casa se abordó una temática complicada como es la dificultad de adquirir vivienda, y no solo eso, sino teniéndola puedes tú perderla. Esas son unas situaciones complejas, pero esta serie me gustó muchísimo porque no había mirado esto en ninguna otra. Y además de eso, la forma como se abordó fue muy divertida, tuvo suspenso, tuvo también momentos de mucho drama. Yo hasta lloré porque me metí tanto en el personaje que yo sentí las emociones de cómo se esforzaban, de cómo las dificultades, la creatividad de cada uno para conseguir las cosas, lo cual hizo que pues me encante, me gustó muchísimo y yo realmente no lo había encontrado en ninguna otra serie, esta temática que se abordó, y fue muy agradable de ver. La falta de vivienda digna es un indicador de la desigualdad económica y social en el planeta Tierra. Y las cifras son de verdad aterradoras. El 97% de las viviendas del mundo no son accesibles para las personas a las que supuestamente se las construyeron.
En febrero de 2020, la Organización de las Naciones Unidas sacó la primera resolución sobre las personas sin hogar. En ella le pide a los gobiernos adoptar medidas rápidas al respecto. Y la preocupación de las Naciones Unidas no es para menos. Se calcula que en el mundo 1.600 millones de personas viven en viviendas inadecuadas. Y se calcula que cada año unas 15 millones de personas deben abandonar sus hogares. Ese tema no escapa a las pantallas. La película española Habitar la Utopía se refiere a la ocupación ilegal de viviendas vacías, los famosos ocupas. Y en Colombia, la clásica película La Estrategia del Caracol muestra la historia de un inquilinato en el cual sus habitantes luchan para no perder su casa. Actualmente Señal Colombia emite la serie Mi casa es tu casa, con tono de drama y humor negro en el cual dos mujeres se enfrentan por una casa. Por eso hoy, en Todo lo que vemos, queremos preguntarnos, ¿a las audiencias sí les interesa que se toquen estos temas en el cine y la televisión? ¿Qué tanto se preocupa la televisión por mostrar la dimensión de este drama? Hola, mi nombre es Laura Suárez, soy consultora financiera independiente. Victoria decide que es el momento de comprar una casa. Considero que los principales problemas que pueden tener los colombianos al querer comprar vivienda en nuestro país son el desconocimiento de todas las oportunidades que tienen frente a subsidios de vivienda que otorga el gobierno y a una cantidad de oportunidades a través de las cajas de compensación familiar o los programas que ofrece el SISBEN para adquirir vivienda nueva. Usted o usted pueden adquirir por menos de la mitad de su valor comercial. 15 metros cuadrados por 400 millones de pesos. No me joda, de verdad. Además, otro problema importante es el desconocimiento de los requisitos que deben cumplir para optar ante el sistema financiero y lograr tener sus créditos hipotecarios para la compra de vivienda. Nos encontramos en el centro de la ciudad para ver un hermoso apartamento de 3 años de antigüedad. 3 años y ya no pueden pagarlo. Así es. Me gustaría enterarme de todas estas problemáticas acerca de las opciones para adquirir vivienda en Colombia en los noticieros. Como formato televisivo me parece un formato que llega a un gran número de televidentes. Gracias, Señor, por mi apartamento. Y de esta manera lograría difundirse la información de una manera más eficaz, tal vez a través de una franja social informativa acerca de estos temas. Va a llegar a muchas personas. Hay personas que abusan de su capacidad de endeudamiento y ese es el resultado. Considero que no se habla mucho de estos temas en televisión, que incentiven a los colombianos a que se acerquen a las cajas de compensación familiar para que averigüen cuáles son las condiciones para acceder a los subsidios de vivienda. El SISBEN tiene programas para las poblaciones más vulnerables que no todas las personas conocen y el pueblo colombiano debería estar enterado y debería interesarse por acercarse para saber cuáles son los requisitos y lograr cumplir el sueño de tener su casa propia y una vivienda digna. Hay un tiempo que estuve durmiendo en la calle, pero gracias a mi Dios he podido lograr los sueños que a todas las mamás quisieran darles a sus hijos. Ya ellos tienen a dónde meter su cabeza porque son 3 niños pequeños que todavía les falta mucho. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender cuál es la dimensión del problema de las personas que carecen de vivienda digna en el mundo y por ese motivo hemos invitado al programa a Roy Chiti. Él es el coordinador de ONU Habitat Hub América Latina. Roy, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, un placer. Gracias por la invitación, por estar aquí en Señal Colombia.
¿Por qué el derecho a la vivienda es un derecho fundamental? La vivienda es una necesidad fundamental para el ser humano. Es por eso que Naciones Unidas, ya desde 1948, en su Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, la incorpora dentro del paquete que incluye todos los derechos a un estándar de vida adecuado. Y cuando hablamos del derecho a la vivienda digna, lo tenemos que relacionar también a todos los derechos que nos permite lograr una vez que tengamos este acceso. Y me refiero al derecho a la seguridad, al derecho a la educación, al derecho a la vida, el derecho a la privacidad. Son todos derechos que solo se pueden alcanzar si tenemos un acceso a la vivienda digna. ¿Qué dice la resolución que decretaron las Naciones Unidas acerca de las personas sin hogar y cuál es la importancia de este texto? Gracias, Eduardo, que me das la posibilidad de celebrar y mencionar la nueva resolución que se adoptó en el año 2020 por parte de Naciones Unidas y que aborda esta problemática de las personas sin hogar y en situación de calle. Por la primera vez tenemos un instrumento de este tipo que nos permite solucionar un tema que en este momento afecta muchísimas personas en todo el mundo. Estamos hablando de 2.000 millones casi de personas que no tienen acceso a una vivienda adecuada y decenas de millones más que están sufriendo cada año de desalojos forzados. Y por lo tanto, tener un instrumento de este tipo es muy importante y en esto los países tendrán que utilizarla de la mejor forma para formular nuevas políticas, programas para hacer que esta resolución se convierta en una realidad para tantas personas en todo el mundo. ¿Cuáles son los principales problemas de vivienda en Colombia? Sí, Colombia en este momento, según los datos del DANE, tiene un déficit habitacional del 31%, además de tener una situación donde en las zonas rurales llegamos a un déficit total que supera el 60%. Tenemos departamentos como Chocó, como San Andrés, como Vichada, que llegan hasta un 90% de déficit habitacional. Así que necesitamos seguir habilitando suelo para proyectos de vivienda de interés social, focalizarnos en planes de ordenamiento territorial, de uso y gestión del suelo que favorezcan un desarrollo urbano que garantice más acceso a la vivienda y sobre todo a una vivienda adecuada con todas las características que hemos discutido antes. ¿Qué tanto hablan los medios de comunicación acerca de la dificultad que tienen tantas personas de conseguir una vivienda digna? Yo creo que en los medios de comunicación se habla de vivienda. El tema aquí es que no se profundiza más allá de lo que es la oferta comercial de la vivienda. El otro punto es cómo hablar más y mejor sobre los proyectos de vivienda y su implicación en términos de articulación con el desarrollo urbano sostenible. Sabemos que en el pasado y diría también en el presente, los proyectos de vivienda, sobre todo las de interés social, se han ubicado en zonas periféricas que el derecho a la vivienda adecuada no se ha cumplido con esto, ¿no? Y se ha extendido la ciudad en un modelo de expansión que no es viable, que es poco conveniente para las personas porque no permite un buen acceso a las oportunidades económicas, a los servicios y por lo tanto sería necesario que también los medios de comunicación pudiesen profundizar más sobre estos temas y Eduardo, yo te agradezco mucho para darme este espacio para poder de alguna forma contribuir. Que el cine y la televisión hablen de estos temas podrían favorecer las transformaciones necesarias en las agendas de los gobiernos. Bueno, yo creo que el poder de la comunicación, lo conocemos, es grande
Y seguramente en este momento lo que está contribuyendo el cine y la televisión es en esta proposición de un modelo de vivienda aspiracional, ¿no? para la gente. Sin embargo, espero que una película no llegue a influenciar la formulación de una política pública en temas de vivienda y que sean espacios como este o espacios de debate donde se profundizan estos temas con todas sus implicaciones que puedan contribuir a una transformación en temas de formulación de políticas y programas a nivel país. Roy, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti, Eduardo. Espero tener otra ocasión y gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los oyentes. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, mi nombre es Nicolás Martínez. Soy director, productor y director de fotografía. Char, acá está. ¿Encontraste? Sí. Oye, ¿te vas a empelotar en vía pública? Si tuviéramos casa. A la que primero me salta a la cabeza y creo que toda mi generación nos pasa, que trató este tema y fue un gran éxito. Es la estrategia del caracol. Un peliculón tremendo, un drama, yo creo que es una tragicomedia, y de la manera risible, ¿no?, de afrontar un drama de estos, de perder el hogar. Nosotros somos como los caracoles. Claro. Llevamos nuestra casa al hombro. Y me llama mucho la atención que Mi Casa, Tu Casa escogió en este caso el dolor de no tener hogar, de no tener ese refugio inicial que es la célula de la sociedad. Pues no, uno no duerme así porque se necesita una casa para dormir, porque las casas tienen camas, tienen sábanas, tienen cobijas, tienen mesas de noche para poner un vasito con agua. Y eso me llama mucho la atención. Por un lado, que se hayan fijado en esa temática y que la hayan descrito de una manera tan audaz y risible. ¿Qué está pasando en esta casa? Pasa que no hay casa. Yo creo que los elementos que reflejan ese drama son los que tienen que ver con la dignidad humana. Ese hogar, que es la célula de la sociedad, es parte fundamental de la dignidad de todos los seres humanos. Y el drama de la ausencia, de la pérdida de la vivienda, pues es crucial, porque es como una especie de drama de la pérdida de la dignidad. Sin hogar estás igualmente vulnerado, te quedas sin un amparo, te quedas sin nada. Porque el hogar es el punto de partida para la construcción de sueños. Considero que es bueno, primero que todo, hablar de la problemática, poner sobre la mesa el tema ya es bueno, donde además, digamos, hace la labor de espejo y nos permite vernos a nosotros mismos como sociedad, porque nos ayuda, por lo mismo dicho, nos ayuda a evaluarnos a nosotros mismos, a ver cómo nos comportamos en estas situaciones, a que reflexionemos y a que abordemos el tema de una manera inteligente.
Queremos entender cómo surgió la serie Mi casa es su casa, que gira en torno al problema de la vivienda, y por ese motivo hemos invitado al programa a Sofía Arrieta, actriz del programa, y a su director Carlos Millán. Sofía, Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, qué rico volver a verte. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo surgió la serie Mi casa es su casa y qué los llevó a escoger ese tema? Bueno, pues la idea surge en pandemia a raíz de una política de los bancos de dar como un tiempo de gracia para los deudores hipotecarios. Pero bueno, después de 5 meses los deudores hipotecarios nos dimos cuenta que simplemente la deuda nos había crecido y que no era ningún tiempo de gracia, sino pues fue un negocio un poco para los bancos. Y así empezamos como a investigar sobre la temática y la problemática de la vivienda, hasta llegar como a un caso o a unos casos muy críticos y tristes, que se llamó como la crisis de Lupac a finales del siglo XX en Colombia, en donde solo por, digamos, como datos estadísticos registrados, 2.000 personas se suicidaron por no poder cumplir con las deudas de los bancos, pero solo las que están registradas. Pues a raíz de esto nos surgió como la idea de generar una serie que girara en torno a esta temática. Y a los pobres pues nos queda ¿qué? Sobrevivir, ¿o no? Yo pienso que el gobierno y el sistema bancario tienen unas alianzas hace años que dejan solos a los ciudadanos. Es que tener una casa no es una gran riqueza, pero no tenerla es una gran pobreza. Sofía, ¿qué tan cercana es a la realidad la historia que se desarrolla en la serie? Yo creo que esta serie está muy atada a la realidad, es como que la calca. Al menos el asunto principal es muy real. Yo sé que los creadores partieron de historias verdaderas, pero además se basaron en análisis, estudios, cifras que se han hecho en torno al tema de la casa propia. A mí hubo uno que me impactó particularmente, que decía que una persona del común se demoraría 60 años para llegar a adquirir una casa propia. Lo que quiere decir que pues trabajarías toda tu vida para llegar a los 70 años a de pronto ahí tener una casa. Entonces me parece que esta es una sociedad muy paradójica, donde se exigen ciertas cosas como requisitos con los que hay que cumplir y simultáneamente no hay tal generosidad o amplitud en cuanto a trabajo, en cuanto a seguridad, no sé, para cualquier persona adquirir un préstamo es dificilísimo. Entonces pues es como el problema de estos personajes, ¿no? Ellos, y en particular pues Victoria, mi personaje, está obsesionada con tener un lugar propio y tiene que enfrentarse a todas las dificultades que implica llegar a adquirirlo. Yo creo que ni en toda una vida, trabajando toda la vida, podríamos comprar algo así. Yo no. Lo que sí creo es que de pronto con esto, el remate, pues tenemos posibilidad. Carlos, ¿qué particularidades tiene la narración de esta historia? Una de las particularidades de la serie es que la casa es un personaje más. Bueno, un personaje más no, diría un personaje muy importante. Fue la única casa que vimos, fue la primera casa que vimos y todos estuvimos de acuerdo, la productora, el director de foto, la directora de arte. Cuando vimos la casa fue como que nos miramos y dijimos, esta tenía como todo, se sentía hasta la energía y el ambiente de lo que estábamos buscando. Sofía, ¿qué retos enfrentó usted como actriz en una serie que trata un tema muy dramático pero con mucho humor negro? Bueno, pues realmente fue muy interesante trabajar en este proyecto porque creo que fue una decisión muy acertada de los guionistas abordar el tema desde el humor, pero además claramente siendo un tema muy difícil, muy dramático y muy doloroso. Creo que eso hacía
que actoralmente hubiera como una tarea más compleja, porque tenías que trabajar como en distintos registros, en distintos momentos. Esta serie habla sobre el absurdo de una sociedad que te exige ciertas cosas y simultáneamente te niega que alcances esas cosas, te lo impide. Entonces, ahí nace el absurdo, en esa contradicción, en esa imposibilidad. Fue un trabajo muy interesante y que nos retó a nosotros como actores a entender ese registro que estaban proponiéndonos. Rápido. Silencio todo el mundo. Vamos a grabar. Corre audio. Carlos, ¿qué reconocimientos ha alcanzado la serie? La serie, que fue estrenada hace poco, ya cuenta con 2 premios a Mejor Serie, uno en un festival en Londres y otro en Nueva York, a 2 nominaciones en Montreal y Los Ángeles. Y bueno, creo que un premio es como un reconocimiento a todo el equipo y a todo el trabajo, pero más allá de eso lo veo como una conexión con otras culturas, con otras personas en el mundo que de cierta manera valoran el punto de vista de un autor sobre algún tema. Este es el clamor de la gente común y corriente que todos los días trabaja de sol a sol por su derecho a una vivienda digna. Ojo, trabaja por algo que es su derecho, porque una vivienda no tendría por qué ser ni un privilegio ni un lujo. Sofía, Carlos, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Gracias por invitarme aquí a hablar sobre Mi casa es tu casa. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a Todo lo que Vemos. Espero que disfruten la serie Mi casa es tu casa. Y nada, me despido. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que Vemos, en el cual hablamos de cómo la televisión da cuenta del drama y la tragedia que viven aquellos que no tienen una vivienda digna. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senalcolombia, página oficial. Allí también pueden seguir ustedes la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.